Hola amigos, continuemos con este tutorial de Node.js y hoy empezaremos a ver el tema de la autenticación y la autorización. Este tema de la autenticación y autorización es bastante extenso, por lo cual nos daremos nuestro tiempo para poder explicarlo lo mejor posible. Y dividiremos el contenido en tres partes. La primera parte será la autenticación básica o típica, en la cual el usuario mandará sus credenciales, que pueden ser username y password, para compararlos con una base de datos. En la segunda parte veremos lo que son los tokens de acceso y en la tercera parte veremos los tokens de actualización o refresh token. Pero ¿qué es la autenticación y la autorización? Estos dos conceptos van ligados, pero no son lo mismo. La autenticación es el proceso de verificar que algo o alguien es quien dice ser. Y la autorización se usa para definir si algo o alguien tiene el permiso para acceder a algún servicio o recurso. Entonces los dos conceptos están ligados. Porque una vez que nos autentiquemos, tendremos la autorización para poder acceder a algún recurso. Con esto en mente, empecemos. En acá ya tengo un proyecto básico de Node.js, en el cual ya tengo las dependencias de EJS, Express y Postgres para poder trabajarlo. Y también tengo acá una carpeta con un archivo que contiene la clase dbpg para poder conectarme a nuestra base de datos de Postgres, el cual se puede mejorar bastante, especialmente en la parte de errores, donde podemos almacenar los errores en algún log, pero acá solo los imprimimos por consola. Bien. También tenemos una carpeta de vistas en donde tendremos nuestras plantillas de EJS. Y también tenemos nuestro archivo config donde estarán los parámetros para acceder a la base de datos. Por último tendremos nuestro archivo index, en el cual estará nuestro proyecto básico de Express para poder levantar nuestro servidor. Lo que tenemos acá es la importación del paquete Express, la definición de nuestro objeto server, acá la configuración de nuestro motor de plantillas EJS, nuestro middleware JSON para poder formatear a JSON las entradas. Tendremos acá nuestras rutas raíz, que renderizará lo que es la plantilla index, la cual se encuentra en esta parte, en views. También tenemos un middleware para las rutas que no se encuentren, y por último tenemos un listen para definir el puerto por donde estará escuchando el servidor. Adicionalmente tendremos lo que es una tabla en nuestra base de datos de prueba, y lo que contendrá esta tabla será tres campos: el ID user, el username y el password. El username y el password serán cadenas. El user será de 100 y el password de 1000. El ID user será nuestra llave primaria y será autoincrementable. Obviamente necesitamos aquí más datos o más información, pero para esta práctica será suficiente esto. En esta parte les pido disculpas por mezclar lo que es español con inglés, pero a veces es más fácil escribirlo en inglés porque simplifica bastante los textos. Continuamos. Lo que haremos será poblar esta tabla de usuarios, para lo cual necesitamos un formulario y seguir todo un flujo, desde las rutas, los controles y el acceso a datos. En la parte de vistas, en la carpeta user, tengo acá un archivo o una plantilla que se llama create, la cual es un formulario para poder registrar al usuario nuevo. Solo contiene lo siguiente: el username, el password y el botón de submit. Y tendrá un script para poder hacer la petición de registrar. Tenemos acá un document ID y acá tenemos lo que es el submit del formulario, en el cual lo que hacemos primero es detener los eventos por defecto de nuestro submit y definir lo que son un request options, en el cual indicamos el método post. En el header indicamos que el content type será una application JSON y en el body mandaremos los campos, el username y el password de nuestro formulario. Fíjense que acá recuperamos los valores con lo que es jQuery, porque en la parte de arriba en el header se puede especificar la librería de jQuery de esta forma. Muy bien, continuamos con un fetch. En acá le indicamos la ruta para poder registrar al usuario nuevo. Le pasamos acá las opciones y en el primer den lo que haremos será parsear a JSON la respuesta, y en el segundo den lo que haremos será imprimir por consola la respuesta que nos envía el servidor, y si es un success haremos que se muestre en un alert y luego redireccionaremos a la misma página para que se limpie el formulario. Si fuera un error, lo que haremos será imprimir ese error. Muy bien, eso será algo básico. Pero ahora tenemos que crear esas rutas. La primera ruta que nos permita ver el formulario y la segunda para poder registrar los datos del usuario. Para eso necesitamos todo el flujo. Cerramos esto y en esta parte lo que haremos será crearnos algunas carpetas. Necesitamos lo que es el models. Necesitamos también lo que es los controllers. Necesitamos nuestras rutas o routers. De esta forma. Y bien, empezaremos por la parte más profunda de nuestra aplicación, que son los modelos para acceder a la base de datos. Entonces en este lo que haremos será crearnos un archivo que será users-models o model.js, y en acá lo que haremos será primeramente importar lo que es nuestra clase dbpg, db
pg from. En acá le indicaremos que está en la ruta, en la carpeta db en pg.js. Ok, y luego lo que haremos será definirnos una clase o exportar una clase, a la cual llamaremos user model. Inicialmente definiremos un método estático. En esta parte, para poder registrar un nuevo usuario, lo primero que tenemos que hacer es que el usuario no exista. Y lo segundo será registrar al usuario. Para eso crearemos dos métodos. El primero será un static, al cual llamaremos getByName, por lo cual recibirá lo que es un username. Ok. Y en esta parte lo que haremos será definirnos un query. De esta forma, que será igual a... En esta parte lo haré de forma más rápida, creándome aquí los scripts, tanto para el select como para el insert. Ok. Copiamos. Y acá le ponemos esto y preguntamos con un where si el username, usaremos el username, es igual a pesos 1. Y en acá nos definiremos una constante llamada params, que será igual a una DAI donde estará nuestro username. Ok, nos definimos una constante data que será igual a nuestro await dbpg.execute para ejecutar la consulta, el cual requiere los parámetros, el query y los parámetros. Ok, como este es un await, acá tenemos que especificarle que use lo que es async. Muy bien, y tenemos que retornar la data, return data. Ok, espero no olvidarme de nada. Y esto lo copiaré acá abajo para crear el segundo método, que será el create, el cual necesita dos parámetros, el user y el password. Ok. Y acá lo que haremos será este insert. En acá nos requiere esto de acá. Y también podemos hacer que retorne, haga un returning de id user, username. Espero estar escribiendo bien, porque si aquí estoy escribiendo mal nos dará error. Lo copiamos y en acá lo reemplazamos. Ok. Y en acá necesitamos indicarle que se mandarán el parámetro 1 y el parámetro 2. Y en acá le tenemos que especificar el password. Ok, está en el mismo orden. Ok. Esto lo ponemos así y le damos guardar. Muy bien, ya tenemos acá las funciones para poder acceder a la base de datos y luego iremos a lo que es el controller. En acá nos crearemos un archivo al cual llamaremos user-controller.js. Y en acá lo que haremos será importar nuestra clase, nuestro modelo, user model. Siempre acá la extensión y luego acá exportaremos una clase a la que llamaremos user controller. Y de acá definiremos dos métodos, un static que llamaremos createForm, que recibirá un request y un response. Ok, y lo que haremos será con el response.render renderizaremos lo que es nuestra plantilla de create, que está en la carpeta de vistas, carpeta user, y se llama create. O bueno, sin extensión, que es este, create. Ok. El segundo método también será de tipo estático y será para poder crear al usuario. Acá está su request, acá está su response y acá tenemos que recuperar los datos de username y password. Para eso nos definimos una constante a la cual llamaremos username y también password. De esta forma, que será igual a un request.body. Porque en el body mandamos esta estructura, el username, perdón, acá, y el password. Ok, si todo está bien, entonces continuamos. Primeramente verificamos que el usuario no exista. Para eso nos crearemos una constante a la cual le pondremos userExist, algo así, que será igual a una await, y usaremos lo que es nuestro modelo userModel.getByName, y en acá le pondremos lo que es el username. Listo. Y en acá también tenemos que especificar que será una async. Muy bien, y acá preguntamos si nuestro usuario existe.
hacemos algo. Por else significa que nos dio algún error en la conexión, por lo cual podremos mandar una respuesta de este tipo. Status, le pondremos error 500 porque tal vez dio algún error, y en acá le pondremos solamente como un JSON esto de acá, error, que será igual a error al registrar usuario o algo así. Y en acá lo que tenemos que preguntar es si nuestro user exist en su propiedad rows tiene algún elemento. De esta forma, si es mayor a 0 es porque existe, y si no, no existe el usuario. Si existe, entonces podemos mandar una respuesta como esta, pero no con un error 500, simplemente con el mensaje que el usuario ya existe, de esta forma. Y en acá lo que haremos sí es insertar al usuario. Para eso utilizaremos lo que es un objeto al cual llamaremos userNew, que será igual nuestro await, nuestro userModel.create, y en acá hay que mandar los parámetros de username, coma y password, de esta forma. Ok, ahora preguntamos si nuestro username existe, entonces se registró correctamente y por eso dio algún tipo de error, y podemos mandar una respuesta como esta: un error 500, error al registrar usuario en DB, podemos poner para diferenciarlo. Y en este caso podemos mandar, si se ha registrado, podemos mandar acá ya no un status 500, pero sí un success, de esta forma. Y en acá le pondremos el mensaje usuario registrado correctamente. Ok. En la parte de las rutas lo que haremos será crearnos un nuevo archivo al que llamaremos user-routes.js, y en este lo que haremos será importar nuestro controller, user controller, acá la extensión, y también acá lo que haremos será exportar una constante que será nuestro user router, que será igual a nuestro router, y este no lo importamos, tenemos que importarlo. Acá import, le pondré router from express. Ok, y acá definiré dos rutas. Usaré nuestro user router punto, para el método get le llamaré create, y en acá le diré que se maneje por nuestro user controller punto create form. Ok, y también haré para el método post, porque con este registraremos al usuario, será igual create, y acá usaremos lo que es el método create, nada más. Ok, y en el index lo que tenemos que hacer es, antes de la ruta raíz, utilizar lo que es el server.use, de esta forma, y en acá tenemos que importar lo que es nuestro controller o nuestras rutas, user router, en acá la extensión, y en acá le diremos que para todas las rutas que contengan la ruta user se maneje con nuestro user router, de esta forma. Bien, creo que hasta ahí está bien. Lo que haremos será probarlo. En la terminal pondremos node-watch de nuestro archivo index. Muy bien, probemos. Ingresa a nuestro formulario. Ahora probaremos si registra. Pondré lo que es demo y 1, 2, 3 y le daré guardar. Usuario registrado correctamente. Ok, se registró adecuadamente, se limpia el formulario y en la base de datos verificamos. Fíjense que se registró correctamente, pero hay un error, y es este, que estamos guardando el password en texto plano. Lo que se hace generalmente acá es encriptar las contraseñas. Para eso utilizaremos un paquete. Usaremos lo que es el bcrypt. Acá está el npm, la forma en que se instala. Acá nos dice cómo funciona. Acá nos indica cómo podemos instalar. Acá nos indica cómo podemos utilizarlo. Y acá cómo se compara. Bien, realmente esta parte es sencilla. Lo que haremos será instalarlo. Vamos al código. En acá lo que haremos será detener esta parte.
y nos instalaremos lo que es el bcrypt. bcrypt. Ok, ya se instaló. Bien, vamos a la parte del controller y en la parte donde insertamos al usuario o la contraseña del usuario haremos la encriptación. Para eso necesitamos importar lo que es el bcrypt. Import bcrypt from, y acá le pongo bcrypt de esta forma. Muy bien, ahora lo que puedo hacer acá es definirme una constante. Le pondré pwd hasheado porque lo que se hace es un hash. Y en acá utilizaré el bcrypt punto y su método hash. Fíjense que tenemos dos hash, uno que es síncrono y otro que es asíncrono. Usaremos el asíncrono, por lo cual acá tendremos que especificar await. Y en acá en el hash lo que nos pide es la data, el salt o las rondas. En esta parte lo que haré es entonces mandarle lo que es el password para que lo encripte. Y el salt, en acá generalmente se coloca un número, por ejemplo 10. Con esto estamos especificando que serán como 10 rondas de encriptación. Mientras más rondas se hagan será más seguro, pero aunque con 10 es suficiente. Esto también es recomendable ponerlo en la parte de un config. En acá podemos definirnos lo que es un export constante, le llamaremos config y acá le pondremos hash para diferenciarlo, y aquí le pondremos salt hash y le pondremos un valor de 10. Ahora podemos ir a nuestro controller e importamos lo que es el config hash y usamos este para poner acá nuestro hash, salt hash. Ok, una vez que ya tenemos encriptado lo podemos pasar acá. En esta parte, cuando hacemos un hasheado o una encriptación con este método, no podremos volver hacia atrás, o sea, no podremos del hasheado recuperar la contraseña. Por lo cual, cuando hacemos la comparación del usuario y su contraseña, no desencriptamos la contraseña, sino volvemos a encriptar en la contraseña que está volviendo a pasar para hacer una comparación. Bien, eso lo veremos más adelante. Ahora probemos. Bien, y acá lo que hacemos será limpiar la consola y volver a iniciar nuestro servidor. Vamos acá, refrescamos y tratamos de ingresar un nuevo usuario. Le pondremos admin y aquí a 123 y le daremos registrar. Ok, se registró correctamente. Si vemos en la base de datos tenemos acá lo que es el admin y esta será su contraseña. Ahora, fíjense en esto. Yo registraré otro usuario con la misma contraseña. Y en la base de datos, fíjense, a pesar de que es la misma contraseña, el hash es diferente. Lo que haremos ahora será la autenticación. Para eso, tengo acá un formulario en index que justamente servirá para el logueo. Este es similar al de registro, solo contiene un formulario con los campos username, password y submit. Acá tenemos lo que es la función submit, en donde hacemos la petición. Mandamos estas opciones, que será el método post. En el header mandaremos el content y application JSON. En el body mandaremos el username, el password. Y tendremos acá la URL, que será user login. Y lo que haré en esta parte de la data será imprimir la información. Y por chasis lo que puedo hacer es redireccionar a alguna otra página. Pero acá lo que haré será mostrar por alert nuestro data saces. Y por eso mostraré en un alert lo que es el data error. Y lo que tengo que hacer es también todo el flujo. En la parte del controller, del user controller, lo que haré será crear un método. Será de tipo estático, también de tipo async, y le llamaré login. Recibirá un request y un response. En esta parte lo que haremos será algo similar a la función de create, por lo cual nos copiaremos el código. Lo pegamos acá y tenemos que recuperar lo que es el username y el password del body. Luego consultaremos a la base de datos si existe el usuario pasándole el username. El resultado se almacenará en este objeto. Y preguntaremos si es nulo, devolveremos un mensaje de error. Error al autenticar usuario. Pero si no es nulo, verificaremos si el usuario ya existe, de esta forma preguntando si la longitud de su propiedad rows es mayor a 0. De esta forma sabemos que sí existe. Por el contrario, si no existe, lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de error. No le mandaremos el status 500, pero sí le mandaremos un mensaje de error indicando que el usuario no es válido. Ok, ahora, en esta parte,
Lo que haremos será lo siguiente. Tenemos que comprobar si su contraseña es la misma que está en la base de datos, pero la contraseña está encriptada, por lo cual tenemos que usar una función de bcrypt, que es bcrypt.compare. Este requiere lo que es el dato en limpio, por ejemplo, es decir, el password, y se quiere lo que es el dato encriptado, que se encuentra justamente en esta parte. Por lo cual nos copiaremos de esta forma, le diremos que de la fila 0 y recuperaremos lo que es el password. Ok, de esta forma estamos haciendo una comparación y esta parte tenemos que almacenarlo en una variable. Le podemos llamar userout, que será igual a todo el bcrypt. Y en esta parte tenemos que aumentar lo que es el await, porque es una función asíncrona el compare. Muy bien, acá estamos verificando si las contraseñas son iguales y tenemos que preguntar si el out es igual a true. Si es true, entonces las contraseñas son iguales, con lo cual podemos indicar que el usuario está autenticado. Y mandaremos una respuesta success indicando que el usuario se autenticó correctamente. Ok. En cambio, si las contraseñas no son iguales, entonces mandaremos un mensaje de error indicando que el usuario o password no son válidos. Ahora lo que nos falta es continuar con las rutas. Vámonos al user route y acá lo que tenemos que hacer es crear una ruta para el login. También será de tipo post y acá le pondremos la ruta login y le indicaremos que se manejará con el controller de login. Ok, creo que es todo. Probemos. En acá me loguearé con cualquier otro usuario, por ejemplo, uno que no exista. Tal vez AAA, que no existe, estoy seguro. Le doy login y me dice el usuario no es válido porque no existe. Ahora, si yo le coloco lo que es admin, este sí existe, y le pongo una contraseña AAAA, me indicará que el usuario o el password no son válidos. Acá tenemos que corregir el texto, pero bueno. Y en acá lo que tenemos que hacer es colocar 123, la contraseña correcta, y listo, el usuario se autenticó correctamente. Ya tenemos una respuesta correcta. Regresamos acá, corregimos esta parte. Muy bien. Y en la parte del template del index, en acá podemos hacer lo siguiente. En lugar de mostrar un alert por deshaces, lo que podemos hacer es redirigirnos a una página en la cual se necesite permisos para poder acceder. Y eso lo veremos en el próximo video, cuando veamos también los tokens de acceso. Bien, es todo por hoy. Espero que haya sido de tu interés y te sirva. Si es así, por favor apóyame con un like. Y si quieres más contenido como este, por favor, suscríbete y no olvides activar la campanita. Gracias, hasta la próxima.